Hola dinámicos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien, así como nosotros. Pero cuéntanos, Richard, ¿por qué es que nos sentimos tan bien el día de hoy? Pues porque este es el primero de nuestra gran serie de podcasts que estamos creando para todos ustedes, donde platicaremos anécdotas, historias, recomendaciones, todo lo relacionado con la industria automotriz. Bastante interesante, así que bienvenidos a Podcánicos, el saber automotriz. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, viendo en las diferentes plataformas. Cuéntanos, Iván, en este primer episodio, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, como el mundo automotriz es bastante extenso, yo creo que un buen tema para comenzar es tal cual el corazón de un motor, ¿no? ¿Qué es lo que le da el movimiento al coche, lo que le da vida? Pues sistemas principalmente que han mejorado con el paso del tiempo y cómo es que se obtiene cada vez más rendimiento, ¿no? De motores cada vez más pequeños, son más eficientes, son más potentes incluso, y pues detalles que vamos a ir esclareciendo. Sí, y también lo bueno de todo este podcast es que queremos que ustedes entiendan cosas básicas, lo más común, y también se lleven algo y lo puedan compartir con todos los demás. Entonces, pues cuéntanos de lo que llamas el corazón del motor, ¿no? Claro, pues lo básico. Como desde el inicio hasta la fecha en motores de combustión interna necesitas aire, necesitas combustible y algo que encienda la mezcla, ¿no? Que en este caso pues siempre va a ser una bujía, siempre va a ser la chispa. ¿Sale? Entonces, con el paso del tiempo lo que ha ido mejorando, lo que han ido diseñando o rediseñando todos los fabricantes es precisamente la forma en que estos tres elementos se presentan en los motores, ¿no? Okay. No es lo mismo una chispa, por así decirlo, de primeros motores de hace, no sé, 50, 60 años a, digamos, 5000 volts. No. Por ejemplo, bobinas de la actualidad que te entregan 30,000, 35,000, 40,000 volts, ¿no? Entonces, desde esos pequeños detalles, al final de cuentas, el concepto es el mismo. Sigue siendo voltaje que genera chispa, pero evidentemente con mayor voltaje, pues vas a tener un encendido más violento, ¿no? Más agresivo. Entonces, desde ahí. Ahora, con respecto al aire, incluso es como de lo que más se ha innovado, porque hay sistemas de admisión variable, por ejemplo. O sea, no nada más es como de abrir una jarra y a ver qué tanto aire le entra y le pones la tapa y con eso trabajas, ¿no? Sino que la forma de llevar el aire al interior del motor es la parte interesante. Es de donde puedes obtener bastante potencia. No sé si has escuchado hablar de los sistemas sobrealimentados. No, pero pues platícanos qué es esto del sistema De alimentación. de alimentación. Bien, pues a grandes rasgos los puedes dividir en dos, ¿no? Principales categorías: motores naturalmente aspirados y motores sobrealimentados. Los naturalmente aspirados simplemente utilizan el vacío que genera el pistón. Es como en cualquier, incluso puedes visualizar una jeringa, ¿no? De una inyección. Cuando tú retiras el émbolo hacia la parte de atrás, generas vacío, ¿no? En el interior de la inyección. O de la jeringa, perdón. Entonces, ¿qué sucede con el líquido que tienes fuera de? Tú lo ingresas, ¿no? Okay. Es el mismo principio. Entonces, cuando el pistón de un motor, al tú dar marcha con pues, precisamente el motor de arranque de estos sistemas, lo que haces es dar un giro inicial al motor y esa succión que genera el pistón mete aire por sí mismo al interior. Esos son los sistemas naturalmente aspirados, ¿no? Estos sistemas son los más comunes, son los que más... Pues sí, son los que... Sí, más comunes, se le puede llamar así, y son utilizados en vehículos tal cual de uso diario, por así decirlo, en donde no requieres tanto rendimiento, ¿no? Bueno, hasta hace unos años, porque a la actualidad pues ya se descubrió que los sistemas de sobrealimentación no solo se utilizan como para generar más potencia, sino que también para economizar incluso en cuanto al consumo de combustible. Ok, entonces esto es lo más común, lo que usamos en el vehículo, lo más común. ¿Y el otro sistema, en qué tipo de vehículo se utiliza? Ahora, el sistema sobrealimentado quiere decir que no nada más por condiciones naturales va a entrar aire al motor, sino que ahora tú estás forzando. De hecho, es inducción forzada, ¿no? Okay. Empujas aire al interior del motor. Y ahora, los sistemas pues más comerciales son los turboalimentados, los sobrealimentados con supercargador o incluso los ductos de admisión variable, ¿no? Ya depende de cada uno de los fabricantes cómo forces el aire a entrar al interior del motor. Ok, muy bueno. Yo no sabía toda esta función de
Bueno, que había dos tipos de motores, o sea, uno simplemente ve y pues lo voy a encender, vamos a manejar. Pero es importante también para conocer los componentes y todo lo que lleva el motor. Sí, por supuesto, o sea, cambia bastante, ¿no? Es bien sencillo nada más decir naturalmente aspirado y turboalimentado, por ejemplo, pero cambia todo, desde el sistema de escape, los colectores de admisión, necesitas un intercooler, por ejemplo, que ya te metes un poquito más a la parte técnica, pero a grandes rasgos, si metes aire caliente a un motor, disminuye su rendimiento, ¿no? Entonces, lo que te conviene es que entre mayor cantidad de aire, pero lo más frío posible. De esa forma, pues es aire más denso, tiene más oxígeno, le puedes sacar más potencia a la mezcla que tengas con ese aire y la gasolina. ¿Sale? Yo como pues alguien, una persona normal, ¿cómo sé que estoy dañando mi motor o que estoy haciendo un buen uso? No sé, o sea, ¿qué tip nos puedes dar para pues, que no se sobrecaliente, que es lo principal, es el principal daño? O Pues no daño, pero sí sería un efecto secundario, ¿no? Porque te platico rápido, para poder ingresar aire a un motor turbo, lo que utiliza este turbo son como dos propelas, ¿no? Dos turbinitas. Una va acoplada al flujo de gases de escape y la otra es la que va a comprimir el aire de la admisión para meterlo al motor. ¿Sale? Entonces, al darle tracción con los gases de escape, esa era energía que en motores normales se desperdiciaba, ¿no? Por así decirlo, los gases de escape o el flujo. Ahora lo que hace es acoplarse directamente a ese flujo de gases como si fuera una planta hidroeléctrica o algo así, un generador eólico que con el flujo de aire se mueve. Entonces estas dos propelas están conectadas entre ellas y lo que pasa es que el movimiento de la propela de gases de escape va a comprimir los gases de admisión, ¿no? El aire en la admisión. o sea, en automático ya los vehículos empiezan a enfriar. Exacto. Bueno, no que se empiecen a enfriar, sino más bien A mantener como un clima adecuado, ¿no? Una temperatura adecuada, ¿cómo lo llamarías? Pues más que eso, se utiliza el intercooler precisamente para mantener la temperatura ideal del aire, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como le da propulsión los gases de escape, tú sabes que los gases de escape están bastante calientes, ¿no? De hecho, puedes tocar la parte de atrás de tu coche y después de un periodo largo de conducción, está caliente ese tubo. Entonces, por simple convección, pues se calienta el aire de admisión que no nos conviene. Ya va comprimido, pero está bastante caliente. Entonces, lo que hacen la mayoría de fabricantes es que ese aire ya comprimido, en lugar de mandarlo directamente al interior del motor, ahora lo que pasa es que lo mandan por un ducto alterno hacia la parte frontal del coche, como si fuera un radiador, ¿no? Que es el que refrigera el líquido del motor, pero ahora para aire, tal cual, nada más. Es un intercambiador de calor. Entonces, como va en la parte frontal del coche, pues nuevamente con el movimiento se va enfriando y ese aire ya comprimido se vuelve a enfriar, ¿no? Se vuelve a refrescar un poco. Entonces ya entra pues menos caliente que cuando se comprimió. Ok. No tenía la menor idea de tanto de lo que nos estaba explicando y todo lo que nos está dando. Pero ¿qué crees, Iván? ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué es eso? Es el sonido de los pits. Estamos entrando al garage para que conozcan las marcas que manejamos en Grupo Dynamex. Principalmente tenemos a Tomco, que está enfocado en fuel injection, toda la inyección de combustible. También tenemos a Master Ride, especialistas en partes de suspensión. Tenemos a KEM, que se dedica no solo a cables para bujías, también para bombas de gasolina, sistemas de encendido y también fuel injection. Y por último tenemos a Uniflow Econoflow, especialistas en bombas de gasolina eléctrica. No olviden seguir las redes sociales de todas nuestras marcas que estarán apareciendo en tu pantalla. Continuamos. Bueno, Iván, producción nos estuvo preguntando qué es el intercooler. Yo les explicaría muy tranquilamente a detalle, pero tú eres el experto allí. Sí, porque tú ya sabes. Ya lo sé, es de cajón. Por supuesto. Pero tú explícanos qué es el intercooler. Lo mencionaste mucho durante la explicación del motor. Entonces, platícanos qué es el intercooler. Ok, pues lo podemos visualizar tal cual como un refrigerador, ¿no? Adaptado precisamente para enfriar el aire, ¿no? Entonces, está estructurado de tal forma que conforme se desplaza el coche, el mismo aire que le va impactando al frente del motor, siempre mantenga frío este pequeño refrigerador, este pequeño componente, esta estructura. Generalmente es de aluminio, ¿no? Y el aluminio, pues, es como que uno de los materiales que mejor disipan el calor.
Entonces, ¿qué pasa? Ingresa aire caliente por uno de esos ductos a este pequeño refrigerador, ¿no? Depende de la capacidad del motor, pueden ser más grandes, más pequeños, eso ya es por diseño. Y con el paso del aire vas a enfriar o sea, el aire al desplazamiento del coche vas a enfriar el aire de entrada al motor, ¿no? Básicamente es una pequeña estructura que se encarga de enfriar el aire de entrada. Y esta parte del intercooler es algo que se daña muy común, es algo que hay que estar revisando. ¿Cómo sé que está haciendo la función correcta? O sea, que está haciendo... Ok, sí, no es tan común que se dañe. De hecho, pues ya es más que nada por algún golpe, por ejemplo, porque como va expuesto directamente así a la carretera, tal cual, al frente del coche, la mayoría de fabricantes utiliza un tipo de malla, de parrillas, como para protegerlos, ¿no? Es lo que cuando tú te bajas o cuando tú pagas el auto, ¿es lo que sale y suena? ¿O eso es solo el ventilador? Eso es el ventilador que se utiliza, el ventilador principalmente para refrigerar o para enfriar el anticongelante, ¿no? El refrigerante del coche. Pero generalmente van así uno tras de otro, ¿no? El intercooler un poquito más abajo, generalmente, o más alargado. Y pues también como se necesita enfriar el anticongelante, va en la misma posición, ¿no? Pero sí, generalmente el ventilador es para el puro refrigerante. Ok, producción, captaron toda la información porque ellos eran los que nos estaban diciendo que no entendían todos estos términos. Pero no sé si hay otro tema que nos quiera seguir o algo básico que sepamos del motor. Porque esta es una pequeña introducción. Sí. Es muy extenso el tema. Bueno, es una pequeña introducción. Y que conozcan que de lo que vamos a estar hablando y todos estos tips. También es importante que nos dejen sus comentarios, sus preguntas para hacer pues una retro todavía más específica de algunos casos. No sé qué más nos puedes platicar ahorita como introducción sobre el motor. Pues digamos que para cerrar como el principio básico de funcionamiento ya vimos cómo es que se genera a grandes rasgos, ¿no? O se enciende la mezcla. La mezcla o parte de eso, el aire, ya sabemos cómo es que ingresa de cierta forma al motor. Puede ser naturalmente o sobrealimentada o forzada. Nos falta hablar de la gasolina, ¿no? Ok. También el cómo ingreses o cómo lleves gasolina al interior de la cámara de combustión influye bastante en el rendimiento de esos motores, ¿no? Por decirte algo, sistemas carburados, ¿no? De primera generación. No tenían como tal control electrónico, no tenían inyectores, no tenían bombas de alta presión que elevaran precisamente la presión de inyección. Simplemente era como por goteo, tal cual. Se utilizaban palancas, diafragmas, resortes, elementos meramente mecánicos. Exacto, era bastante sencillo. Y bueno, como se trata de hacer muy eficiente la mezcla aire-gasolina, pues tú sabes que eso no es ideal, ¿no? Porque el aire es tal cual un gas que va a ser muy difícil mezclarlo con gasolina en su forma líquida. Entonces, ¿qué se te ocurre, por ejemplo, para hacerlo más fácil o más homogénea esa mezcla? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Puedes elevar la presión, ¿no? Puedes gasificar la gasolina. Puedes intentar pulverizarla. Bueno, quiero que me entiendan. Aquí decimos que nosotros no sabemos nada de auto. Ay, creo que le habla a usted. Entonces, por eso también nos va a cuestionar, nos va a preguntar. Y pues no va a ser la mejor retro. Pero lo importante es que estás tú, que eres el experto. Y que, pues si lo siguen queriendo, vamos a estar aquí cada semana. Nos quedamos en el tema del combustible. Después de que se exponen los gases o se queman los gases, ¿se dice así o cómo? Pues sí, realmente es una combustión. Tal vez, bueno, eso lo que haces es como detonar la mezcla, ¿no? Pero de forma controlada. Después de todo esto, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más nos puedes explicar sobre el motor y todo lo relacionado? Bien, pues sí, nos quedamos en que la forma de entregar el combustible al interior del motor también ha sufrido bastantes cambios, ¿no? Con el paso del tiempo. Estábamos hablando de motores carburados que trabajaban con una presión que alcanzaba a generar los diafragmas, palancas y elementos mecánicos de aproximadamente 4, 6, 8 libras. O sea, realmente es muy poco, ¿no? ¿Y por qué te digo que es poco? Porque posteriormente, ya que empezaron a meter sensores, inyectores, actuadores, hay sistemas TBI de 13 libras, por ejemplo, después multipuerto, que digo, más adelante podemos profundizar en cada uno de ellos, que es un TBI, que es un multipuerto. Trabajaban a 60 libras. A la actualidad, con esos datos que te di, ¿qué presión crees que manejan los motores actuales? ¿Qué presión te imaginas de...? ¿Los de 60 eran los que manejaban antes?
En un inicio, 4 o 5 libras. Después ya fue avanzando hasta llegar a las 60, 80 libras. No sé si es mucho, poco, o ahí va, no sé, más o menos. Hay sistemas variables que sí trabajan como con de 40 a 90 libras, pero en la actualidad sistemas de inyección directa, por ejemplo, trabajan con mínimo 300 libras de presión de inyección. Me quedé muy corto. Hasta 2.800, Ok. 3.000, 3.300, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el gap de entre un valor y otro es bastante amplio, ¿no? Sí, y cambia pues, dependiendo del tamaño del motor, ¿no? O sea, El tamaño del motor, el tipo de inyectores, por ejemplo. Ya te mencionaba que anteriormente eran bombas mecánicas con simples diafragmas y palancas las que llevaban la gasolina del tanque hasta el carburador, ¿no? A la actualidad ya son bombas eléctricas, hay bombas magnéticas e incluso hay sistemas secundarios de alta presión, ¿no? Que ya son para sistemas de inyección directa. ok, entonces pues, no tiene que ver tanto el tamaño, sino todos los componentes que lleva también el motor. Es correcto, es el tipo de inyección, porque anteriormente para generar, no sé, 80 caballos de fuerza, necesitabas motores V6, V8, ¿no? Y dices 80 caballos de fuerza, o sea, realmente Nada. es nada. Actualmente hay motores 3 cilindros turbo de inyección directa que te generan 120, 140 caballos, ¿no? Que los Es- famosísimos, Smart, los famosísimos, ¿cómo se llama el Pontec, el chiquito, el Matic? El Matiz, sí, o sea, de esos Bueno. motorcitos de juguete, ¿no? Que tienen bastante buen rendimiento, la verdad. Ok, Iván, pues, qué más nos puedes platicar como introducción sobre esta serie que vamos a tener? Sobre los motores, sobre el sistema de encendido. ¿Qué más nos puedes platicar como un pequeño intro? Sí, yo digo que es importante que nos manden por ahí sus dudas, sus comentarios, que de qué quieren que hablemos, en qué temas quieren que profundicemos un poco más, porque como te mencionaba en un inicio, el mundo automotriz es bastante amplio, ¿no? O sea, nos podemos quedar aquí horas hablando de motores 3 cilindros, ¿no? Por ejemplo, cómo es que se balancean, cómo es que trabajan, su orden de encendido y de todo esto. Tipos de inyección, también podemos hablar bastante de ello. Sistemas de inyección convencional, multipuerto, inyección directa, inyección dual. O sea, hay bastante de dónde escoger temas, ¿no? Ok, pues, muchas gracias, me escucharon, chicos. No olviden dejarnos todo esto, lo vamos a estar subiendo a redes sociales para que nos dejen ahí sus comentarios. Y, pues, ¿qué crees, Iván? Otra vez tuvimos ese famosillo ruido Que nos indica que creo que ya estoy aprendiendo. Tenemos que ir a pits. Bueno, pues vamos a los pits. En esta sección de los pits vamos a contestar preguntas que nos han dejado en nuestros videos de YouTube. Aquí les vamos a dejar qué video es el que estamos hablando y las vamos a estar leyendo y tú nos vas a estar dando alguna respuesta, ¿va? ¿Va? Hecho. La primerita es, ¿qué fallas son las más comunes con un sensor TPS en mal estado? Las principales fallas se ven en un sensor TPS. Pues si hablamos todavía de sistemas de antaño, por así decirlo, cuando todavía tenía un válvula jack y eso, generalmente es una marcha mínima errática, ¿no? En caso de que sean vehículos automáticos, también puede llegar a afectar por ahí los cambios, la entrada de sobremarcha y todo esto, pero generalmente simplemente o se queda acelerado o tiende a apagarse cuando estás en un semáforo o algo así. Ok. Lo más común. Ok, bueno, aquí está. Ustedes recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en los videos de YouTube. Vamos a contestar otra que tenemos un poquito de tiempo para resolverla. Y no sé si nos puedas dar la respuesta a ¿cuáles son los valores de resistencia que debe arrojar el multímetro para un TPS de un Platina Clio? Nos ponen aquí. Pues generalmente para hacer la revisión es en voltaje, porque con eso ya confirmas como tal el inicial, el final y si no hay caídas, ¿no? O sea, sí va a haber un valor resistivo, porque al final de cuentas siguen siendo pistas de grafito, pero no te va a decir nada realmente, ¿no? Entonces con el voltaje generalmente para ese coche tenemos que revisarlo de la alimentación de 5 volts, es muy importante. La tierra no se debe perder y la línea de señal te tiene que marcar de 0.6 hasta 4.5, 4.8, ¿no? En promedio. Entonces, lo único que tenemos que revisar para confirmar que está funcionando ese TPS es de preferencia graficarlo en un osciloscopio, sino estar muy atento con un multímetro y confirmar que conforme vayas manipulando el obturador o lo vayas abriendo, el voltaje vaya ascendiendo. Si en algún punto el voltaje se cae y después se recupera, quiere decir que ese TPS ya tiene una fisura, ¿no? Una grieta. Entonces ya no sirve.
Si el voltaje se mantiene de forma ascendente y estable, ese TPS está funcionando. Lo que es la principal forma es con un multímetro. Sí, la más sencilla es con un multímetro, lo más recomendable con un osciloscopio. Ok. Bueno, vamos a buscar una última pregunta. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿dónde podemos ver la variedad de productos que tenemos en nuestra línea, que este video es de Tomco? Entonces, ¿dónde podemos ver la variedad de productos que tenemos de Tomco? Ok, bueno, pues en Grupo Dynamex en general tenemos catálogos electrónicos. Digo, sabemos que es bastante difícil pues hacer llegar los impresos, ¿no? Y mantenerlos actualizados más que nada. Entonces, lo más sencillo pues es tenerlo en línea. Tenemos dos principales páginas, que es la de kem.com.mx, con un catálogo ahí bastante amigable en el que metes nada más el modelo del coche, año, qué tipo de motor tiene, para que te despliegue toda una lista de lo que tenemos para ese auto. Y en cuanto a la parte de inyección, sensores, cuerpos de aceleración, todo eso, tenemos la página de Tomco, que es tomco.com.mx, con un motor de búsqueda muy similar al que ya te conté. Metes los mismos datos y te va a desplegar todo lo que tenemos disponible, en ese caso para Tomco. Sí, y los datos no son nada complicados, únicamente es poner tu vehículo, qué año usa, el motor. Y de hecho, si no lo sabes, como muchos de nosotros, simplemente con el año y el modelo. Exacto, tal cual, nada más, no sé, Chevrolet Aveo, ¿no? Okay. Y ya te aparece todo lo que tenemos para ese coche. Ok, pues muchas gracias, Iván. Vamos a terminar este primer episodio. Vamos a cerrarlo. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. No olviden suscribirse. Vamos a estar subiéndolo en diferentes plataformas, todo este contenido. De nuevo, muchas gracias, Iván, por estar aquí, por ayudarnos con las dudas. Recuerden darle like a todo este tipo de contenido, que pues, es principalmente para ustedes. No solo los expertos, también los que somos principiantes en toda la industria automotriz, porque es muy grande todo el tema. Claro. Entonces, pues nada, vamos a despedirnos. Sí, nos puede ayudar bastante, ¿no? Estar conectados. Saben que estamos a la orden, a contestar todas sus dudas, a hablar de temas que sean de interés para todos ustedes. Nos interesa saber todo esto. Va a haber una buena retroalimentación. Entonces, pues sí, los invitamos a mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Ok, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos por seguir aquí y pues nos vemos. Hasta la próxima.